El primer problema es el 6.8. Un carrito de supermercado cargado rueda por un estacionamiento por el que sopla un viento fuerte. Dice que usted aplica una fuerza constante. Vea que la fuerza es constante, pero no es normalita, o sea, no es como de solo 30 newtons, sino que tiene componentes. Se la están dando con componentes, ¿verdad? Y J, que eran los vectores unitarios. Al carrito se le aplica esa fuerza mientras este sufre S, y el desplazamiento S se lo dan también con vectores unitarios. 3, metros por J. Y le preguntan que cuánto trabajo efectúa. Entonces, primero, vamos a partir desde el inicio, como si no supiéramos nada, ¿verdad? Para partir del inicio. Sabemos que la definición correcta del trabajo sería esta integral. Ok. Ahora, necesitamos primero identificar si la fuerza es constante o no. El problema nos dice ya que la fuerza es constante. Entonces la fuerza sale de la integral. ¿Verdad? Sale. Vamos a seguir poniendo el producto punto. Sale de la integral y entonces puedo utilizar la formulita que venía, que era fuerza F por la magnitud de la fuerza, producto punto, el S por el coseno de zeta, o la formulita que nada más decía F.S, ¿verdad? Eso es lo que vamos a usar, que son para fuerzas constantes. Como es un producto punto, entonces lo único que tenemos que hacer es el producto punto de esos dos vectores, de la fuerza y de S. Entonces sería F.S. Para este caso hacemos solo el producto punto, ayudándonos que ya nos dan los vectores unitarios. Entonces voy a escribir acá cuánto vale F. Producto punto, lo que vale es menos 9 metros y menos 3 metros J. Si nos acordamos de la definición de producto punto, recordemos que I punto I valía 1, J punto J valía 1. Y si tuviéramos la dimensión en el eje Z, K punto también valdría 1. Las cruzadas, ¿verdad? Como I.J valen 0, J.I vale 0, y todas las cruzadas valen 0. Entonces, empezamos a multiplicar normal, como nos enseñaron. Tendríamos 30 por menos 9. Esta queda I por I, entonces esa sí queda, ¿verdad? Entonces esa, hacemos la multiplicación. Sería 30 newtons por menos 9 metros. I punto I. Ahora multiplicamos, ¿verdad? Este por este, ahora este por este. 30 por 3. Pero cuando yo multiplico 30 por 3, vamos a hacerlo, no importa. Más 30 newtons por 3, menos 3 metros. Y esto queda I.J. Que esto es 0, porque I.J es 0, entonces ya se me elimina todo eso. Más, ahora tendríamos que hacer el 40 por menos 9 y 40 por menos 3. Entonces tendríamos menos newtons por menos 9 metros, J.I. Esto también se hace 0 porque J.I es cruzado y eso es el producto punto. Más menos 40 newtons por menos 3 metros. Y esto es J, que esto es 1. Entonces al final solo me queda menos 9 metros por 30 newtons más por menos da más, entonces sería más 3 metros por 40 newtons y nada más sería ver cuánto da eso. Que si mi procedimiento está bien, esto sería menos 270 newtons por metro
más 120 newtons por metro, que es igual a menos 150. Las unidades newton por metro son las unidades de los joules, que lo que me dan es una unidad de energía. Dice, dos bloques están conectados por un cordón muy ligero que pasa por una polea sin masa y sin fricción. Eso es pura historia para no tomar en cuenta la masa de la polea, la fricción de la polea y un montón de factores que si los tomo en cuenta tendría que utilizar otra física que se va a ver en física 2, por el momento no. Dice, al viajar a rapidez constante, dice que el bloque de 20 newtons se mueve 75 centímetros a la derecha y el bloque de 12 newtons se mueve 75 centímetros hacia abajo. O sea, ambos van a tener un desplazamiento de donde el desplazamiento va a ser de 75 centímetros. Durante este proceso ya me preguntan varios trabajos. Entonces, primero sería el trabajo sobre el bloque de 12. Entonces vamos a encontrar el trabajo. Vea que el trabajo lo efectúan diferentes. Cada fuerza efectúa un trabajo. En este caso me preguntan el trabajo que efectúa la tensión y el trabajo que efectúa la gravedad al bloque de 12. Entonces vamos a hacer eso primero. Entonces, para el inciso A, bueno, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Teníamos esto y aquí está la polea. Esto sería el bloque de 12. Entonces el diagrama de cuerpo libre sería una tensión hacia arriba y un peso de 12 newtons hacia abajo. Eso es todo lo que hay. No hay aceleración porque el sistema se mueve a velocidad constante. Entonces, el desplazamiento es otra cosa que tenemos que ver. Va hacia abajo. Entonces, el trabajo en I, el trabajo que efectúa, ¿quién era? La gravedad. Entonces, si nosotros observamos, la gravedad va en este sentido y el desplazamiento va en este sentido. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre los dos? Porque recuerde que la definición de trabajo es F.D, que eso es la magnitud de F por la magnitud de D por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Entonces, conocer fuerza de 12 newtons porque es el peso. Conocemos que el desplazamiento eran 75 centímetros, o sea, 75 por 10 a la metros. Entonces, lo único que hay que identificar es cuánto es el ángulo que hay entre los dos. Como se mueven en el mismo sentido, el ángulo entre los dos es 0. Y lo que nos dé sería el trabajo, que eso viene dando 9,0 newtons por metro. Y recordemos que newtons por metros es la unidad de joules. Vamos a poner ahí joules. Joules. Y listo, ese sería el trabajo efectuado por la gravedad. Ahora, vamos con el trabajo efectuado por la tensión. Entonces sería la fuerza de tensión producto punto desplazamiento. Sería la magnitud de la tensión por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces, sabemos que la tensión también es igual al peso, porque si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, tiene que ser igualada a 0 porque no hay aceleración. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y? Sería T menos peso igual a 0. La tensión es igual al peso. Entonces, ¿quién es la magnitud de la tensión? Los 12 newtons. Y ahora, ¿cuánto se desplaza? Lo mismo, ¿verdad? Porque sería 75 por 10 a la menos 2 metros. ¿Y cuánto es el ángulo que hay entre ellos? Eso es lo que cambia, porque ahora, ¿qué es lo que pasa? La tensión está hacia arriba y el desplazamiento está hacia abajo. Esto se le llama muchas veces antiparalelo. ¿Cuál es el ángulo de dos vectores que van en direcciones contrarias? 180 grados. Entonces ponemos 180 grados. ¿Y esto cuánto daría entonces? Lo inverso, menos 9,0 joules. Y ese sería el trabajo efectuado para cajita de 12 newtons. Ya no hay ninguna otra fuerza actuando.
El B me pregunta lo mismo sobre el bloque de 20 newtons. Vea que pregunta por el trabajo efectuado por la gravedad, el trabajo efectuado por la tensión y el trabajo efectuado por la fricción y la fuerza normal, porque el bloque de 20 newtons hay más fuerzas ahí actuando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama para el bloque de 20 newtons. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan para el bloque de 20 newtons? Sería la normal, el peso, la tensión y la fricción. Otra cosa que hay que apuntar hacia dónde se desplaza. Entonces, y para B, me preguntan por los trabajos efectuados a la fuerza de la otra caja. ¿Qué hay? Diagrama para ver cuáles son las fuerzas que están actuando a esa otra caja. Una es la normal, una es el peso, otra es la tensión y otra es la fricción. De acá vemos directamente que el trabajo de la normal y que el trabajo del peso son 0, ¿verdad? ¿Por qué son 0 esos dos trabajos? Porque son perpendiculares al desplazamiento. Vea que la caja se desplaza hacia allá. Entonces, el vector que forma la normal con el desplazamiento es 90 y el vector que forma el peso con el desplazamiento es 90. Por eso esos dos trabajos son 0. Ahora, entonces, podemos calcular el trabajo de la tensión conociendo la magnitud de la tensión, conociendo cuánto es lo que se desplaza y conociendo el ángulo que hay entre los dos. El ángulo es fácil porque entre la tensión y el desplazamiento, θ son 0 grados. El desplazamiento ya lo conocía, 75 centímetros. Entonces vamos a ver cómo conocemos la tensión. Pero la tensión ya la sabíamos, ¿verdad? Porque habíamos dicho en el inciso A, habíamos hecho una cierta sumatoria de fuerzas en Y. Esa sumatoria de fuerzas en Y nos decía que era igual a 0 y que la tensión menos el peso de 12 newton era igual a 0 y que la tensión era igual al peso de 12 newtons. Entonces ya tenemos cuánto es esa tensión. Son newtons por 75 por 10 a la menos 2 metros por el coseno de 0, que es 1. Y esto nos da el trabajo de la tensión, que el trabajo de la tensión sigue siendo 9 joules. Sí. Vamos con el trabajo de la fricción. El trabajo de la fricción sería la magnitud de la fuerza de la fricción por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos. Yo no tengo el valor de fricción, entonces, ¿qué es lo que hace cuando uno no tiene una fuerza? Tiene que hacer la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X para esa caja. ¿Cuáles serían? Una fuerza T y una fuerza de fricción, las únicas que están actuando en el eje X. ¿Igualado a cuánto? A 0, porque me están diciendo que el bloque se mueve a velocidad constante. Entonces la tensión es igual a la fricción. Entonces vuelve a ser 12 newtons. Entonces, como son 12 newtons, el trabajo efectuado por la fricción son 12 newtons por los 75 por 10 a la menos 2 metros y por el coseno del ángulo entre los dos, que son 180 grados. Porque la fuerza de fricción y el desplazamiento van a los contrarios. Entonces, ¿cuánto da el trabajo de la fricción? Menos 9 joules. Estamos. Vamos a ver algo de energía cinética y teorema de trabajo y energía. Entonces, un hombre y su bicicleta tienen una masa combinada de 80 kilogramos. Al llegar a la base de un puente, el hombre viaja a 5 metros por segundo. Entonces vea que me dan una velocidad. ¿Y dónde hay que ir identificando dónde son esas velocidades? Dice que la base del puente. Entonces a la base del puente vamos a llamarle A. Entonces esa le voy a poner VA para simplificar. Entonces, dice que la altura vertical del puente, me dan una altura acá, son de 5,20 metros. Y en la cima, la rapidez del ciclista disminuye a 1,50. ¿Dónde está la cima? Acá, donde está el ciclista. Este va a ser el punto B. Entonces, la velocidad en B.
Entonces, me dan una velocidad en A de 5 metros sobre segundo y me dan una velocidad en B de 1,50. Ya identificamos dónde están. Me dicen que ignore la fricción y cualquier ineficiencia de la bicicleta o de las piernas del ciclista. ¿Qué trabajo total se efectuó sobre el hombre y su bicicleta al subir de la base de la cima del puente? Vamos a hacer primero eso, encontrar el trabajo total. Efectúa ahí. Sobre el hombre y su bicicleta, o sea, ambos. Entonces, como es ambos, la masa que vamos a usar en las ecuaciones es la de ambos. Y nos dicen que tienen una masa combinada de 80 kilogramos. Esto es importante porque puede ser que no se esté dando la combinada, sino que se las dé por aparte. Entonces, tienen que sumar ambas porque vamos a calcular el trabajo total del sistema completo. Entonces, para poder calcular el trabajo total, podemos hacer uso entonces del teorema trabajo-energía y queda más sencillo. Ese es el inciso A. ¿Qué decía el teorema de trabajo-energía? Que la energía cinética en un punto 2, un punto final, un punto después, va a ser menos la energía cinética en un punto inicial, va a ser igual a ese trabajo total. Entonces, ¿cuál es la definición de energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, nuestro trabajo total sería un medio de la masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Si quiere, factorizamos un poquito acá, entonces me quedaría un medio de m, lo saco a factor común, y me queda entre paréntesis v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado. Del ejemplo, nos decían que la masa del ciclista más la bicicleta era de 80 kilogramos, y también nos decían que la velocidad 1, vamos a ver de cuánto era, de 5 metros sobre segundo y que disminuye a una velocidad de 1,50. Vea que es importante definir el punto 1 como la primera velocidad en el tiempo, la primera que tuvo el ciclista. Entonces, el trabajo total sería igual a esto, un medio, 80 gramos, V2 al cuadrado, 1,50, menos V1 al cuadrado, son 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y vemos a ver cuánto nos da ese trabajo total. A mí me da menos 910 joules. Hay que respetar el signo, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, me está diciendo que mi trabajo de la gravedad, no, perdón, el trabajo total va a ser menor que 0. Eso lo vamos a ver después. Ahí está. El inciso B pregunta, ¿cuánto trabajo realizó el hombre con la fuerza que aplicó a los pedales? Esta pregunta es un poco tramposa y engañosa. Le dice que ¿cuánto trabajo realizó el hombre con la fuerza que aplicó a los pedales? Usted tiene el trabajo total. Usted sabe que ese trabajo total es igual a la suma de un montón de trabajos, ¿verdad? Sabemos que no hay trabajo debido a la fricción porque el problema nos decía que no había y que tampoco había trabajo efectuado, bueno, que ignorara otros trabajos ahí, qué sé yo, se le ratonó la pierna o una piedra golpeó la bicicleta y tuvo que hacer un trabajo de más, todo eso se ignora, es ideal. Sí, pero lo que no podemos quitar del sistema es la gravedad, porque la gravedad siempre va a estar. Conforme él va subiendo, él va a tener un peso, ¿cierto? Que va a jalarlo hacia abajo. Entonces tiene que haber un trabajo de la gravedad. Entonces el trabajo total tiene que ser igual al trabajo de la gravedad, más los demás trabajos que hay. Y ese otro que hay es el que me están preguntando, porque dice que cuánto trabajo realizó el hombre con la fuerza que le aplicó a los pedales. Entonces el trabajo que realiza la fuerza es el hombre. Vamos a ponerle WP. Entonces, esa WP es lo que me están preguntando. La podemos despejar. WP, trabajo total menos trabajo de la gravedad. Yo ya tengo el trabajo total.
Entonces, lo único que tengo que encontrar es el trabajo de la gravedad. Si yo logro encontrar cuál es el trabajo que efectuó la gravedad, ya puedo encontrar esa WP, que es mi incógnita. Entonces, voy a enseñarle una forma muy sencilla de calcular el trabajo de la gravedad de un sistema que está subiendo o que está bajando. Es esta formulita de acá. La masa por gravedad por la altura. Vamos a profundizar más en esa fórmula en el capítulo 7, pero es bueno que desde una vez ya la sepa. Con esta formulita, mg por h, usted puede encontrar cuánto es el trabajo de la gravedad. Porque usted ya tiene sus datos. ¿Cuál es la masa? 80 kilogramos. ¿Cuál es la gravedad? La Tierra. ¿Verdad? Es esta, estamos en el planeta Tierra. ¿Y cuál es la altura? El problema me lo dijo, que él subió desde el punto A al punto B a una altura de 5,20 metros. Entonces, ese va a ser el trabajo de la gravedad. Eso, al usar esta fórmula, ¿verdad? Eso es otra cosa importante. Al usar esta fórmula, vea que como no hay citas, no hay la parte angular, no me va a decir si es negativo o positivo. Entonces, usted tiene que luego de definir, dependiendo del problema, si es negativo el trabajo, que es diferente a como se calculó en el caso pasado, que era coseno de zeta, entonces el ángulo le decía positivo o negativo. Entonces calculemos esto, a ver cuánto nos da. A mí me da 4076,8. Ok, la persona va subiendo, ¿verdad? Significa que el desplazamiento fue hacia arriba, pero la gravedad actuó ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, como el sentido es contrario, nuestro trabajo tiene que ser menor que cero, que era una de las primeras imágenes que vimos, ¿verdad? Como entonces el trabajo es menor que cero, este trabajo lo tenemos que usar negativo. Entonces, calculemos ahora sí el trabajo de la persona. Serían menos 910 joules, mantenemos el menos de la fórmula y metemos cuánto es el trabajo de la gravedad, que es negativo, menos 4076,8 joules. ¿Verdad? Esto se da en joules. Entonces, el trabajo de la persona, si suma, nos va a dar aproximadamente 3170 joules. Y una forma de verificar que esté bueno es que nos da positivo. Entonces, ¿qué es que nos dé positivo? Pues entonces que la persona está haciendo una fuerza hacia arriba y se está moviendo hacia arriba. Porque para que nos dé negativo sería que la persona haga la fuerza hacia abajo y que se esté moviendo hacia arriba. Entonces, ya sabiendo eso, podemos pasar a lo que es trabajo y energía con fuerzas variables, ¿verdad? Que ese es el 6.43 del libro. Entonces, este problema nos da la gráfica de F versus X de un automóvil a escala de 2 kilogramos. Dice que ese automóvil es controlado por radio y se aplica una fuerza F paralela al eje X. Ya la fuerza F es paralela al eje X. Mientras el auto se mueve por una pista recta. La componente X de la fuerza es la coordenada X del auto. ¿Cómo se indica en la figura 6.32? Calcule el trabajo efectuado por la F cuando el auto se mueve de el primer punto. Trabajo en X igual 0 a X igual 3 metros. Entonces vamos primero con el primer caso. Identifiquemos en la gráfica dónde está ese 0 y dónde está ese 3. El 0 metros está acá y el 3 metros está acá. Entonces, sabemos como es una fuerza variable, ya me dan la gráfica, basta con calcular el área bajo la curva, esta región sombreada. ¿Qué figura se forma? Dos. Podemos dividirla en dos figuras, un triángulo y un rectángulo. Entonces, basta con calcular el área de este triángulo y el área de este rectángulo, sumar ambas. Entonces, la del triángulo. La del triángulo, ¿cuánto tiene de base? 0 a 2, 2.
¿Cuánto tiene hipotenusa? Bueno, no lo sé, pero sí sé la altura, que es 2 también. ¿Cuánto tiene de base el rectángulo? 1. De 2 a 3, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de altura? 2. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo acá? Base por altura dividido entre 2. ¿Cuánto es la base 2? ¿Cuánto es la altura 2? Dividido entre 2. ¿Cuántos 2 por 2 son 4? 4 son 2. Sí. Del rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Lado por lado. 1 por... ¿Cuánto es eso? 2. Entonces, para mi inciso A, yo puedo decir que el trabajo total, ¿verdad? Es igual a 2 joules, que son de la parte del triángulo, más los 2 joules, que es de la parte del rectángulo. Entonces, el trabajo es de 4 joules. Estamos. Vamos con B. B me pregunta de 3 a 4 metros. Es este pedacito que está acá, de 3 a 4. Pero si usted intenta ver una figura que forme ahí, no hay, porque no forma figura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí no está formando, está sobre el eje X. ¿Cuánto es la fuerza ahí? Fx, 0. ¿Cuánto ahí es la distancia? 0. Como el trabajo es f.x, esto de una vez nos dice que el trabajo para B es 0. Jennifer, tengo esas que me quedaron ahí, aquel día se las iba a ir a entregar. Ahora, en C me preguntan de 4 a 7 metros. Entonces, de 4 a 7 metros se me forma esta figurita, ¿verdad? Este pedazo 4 a 6 y luego este pedazo. Vemos que en 7 sucede lo mismo. En 7 no hay trabajo, ¿verdad? Aquí no hay trabajo. Trabajo aquí es 0. Pero en la otra sí se forma un área bajo la curva. O sí, bajo la curva acá. Y es un triángulo. ¿Cuánto tiene de base? 4, 6, ¿cuánto hay? 2. Y de 0 a menos 1, 1 unidad. Entonces, base por dividido entre 2, ¿cuánto es? Acá sería 2 por 1 entre 2. Esto me da 1, ¿verdad? Entonces, aquí el trabajo yo sé es de 1 joules. Pero ese trabajo va a ser negativo. ¿Por qué es negativo? Si observamos esa gráfica, tener líneas sobre el eje X y líneas sobre el eje Y. Digo, bajo el eje X. Esto que está acá, este sector que estoy dibujando en amarillo, está en el eje debajo del eje. Como está debajo del eje, entonces el trabajo que yo calcule ahí, cualquier figura que se calcule ahí abajo, va a ser negativa. Entonces ese trabajo lo vamos a tomar como negativo. Ahora, sigue el inciso D. De 0 a 7. Entonces ya me están pidiendo, vea que de 0 a 7 desde donde inicia hasta el puro final. Entonces me están preguntando por el trabajo total. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo todas esas áreas que yo encontré en mente. Que eran la figurita primera, triangular, que era de 0 a 2, que son 2 joules. La figurita rectangular, que era de 2 a 3, que eran 2 joules. Luego, el sector no tenía nada, que era de 3 a 4, que no había trabajo, más 0 joules. Luego, el sector de 4 a 6, que era un trabajo negativo y que me daba menos 1 joules. Vea que mantenemos ese signo. Y el último, que sería de 6 a 7, que no hay trabajo. Entonces, todo esto me da el trabajo total. 2 más 2 son 4, menos 1, 3. 3 joules sería el trabajo total de este problema. Y el inciso E se lo dejo ahí para que luego lo intente hacer con esto.
¿verdad? Que aquí me quedó en inglés el problema, ¿verdad? Porque no tenía como la edición más nueva en, en español. Usted podría correr esa distancia a 10 kilómetros por hora, lo cual consume una energía a una tasa de 700 watts. O caminar tranquilamente a 3 kilómetros por hora, que consume una energía de 290 watts. Entonces le preguntan, ¿con cuál opción quemaría más energía y cuánta en joules se quemaría? ¿Por qué el ejercicio más intenso quema menos energía que el ejercicio menos intenso? Entonces, vamos a ver por qué, ¿verdad? Sí me están diciendo, vea que corriendo se consume más energía que caminando. Caminando se consume menos energía, pero me están diciendo eso, que por qué el ejercicio más intenso quema menos energía. Vamos a ver qué nos sale aquí. Entonces, primero es un ejercicio de potencia. Entonces sabemos que la formulita es trabajo entre tiempo. Apréndase bien esta fórmula porque no sé cuántas físicas le quedan por el momento. Física 4 ya está. Ah, ok. En la 4 puede ser que a veces haya que usar esta definición de potencia, pero no va a venir como cuando uno hace, usted ha hecho exámenes en los otros físicas, da como un formulario al final. En física 4 no viene esta fórmula, pero porque se supone que ya es algo que ustedes saben, ¿verdad? Entonces aprendan, ¿verdad? Porque sí se usa mucho en física 4. Ok, esa es la fórmula de potencia. Ahora, los datos que me dan son la distancia, que son 5 kilómetros, que es lo que hay hasta el laboratorio. Me están diciendo que las potencias son 700 watts a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Y me están diciendo, esa es una, ¿verdad? Que la otra potencia son 290 watts a una velocidad de 3 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer acá. Analicemos el corriendo y analicemos aparte el caminando. Cuando yo corro, ¿verdad? Mi velocidad va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Esto es para poder encontrar cuánto tiempo duro yo corriendo, ¿verdad? Porque vea que la potencia es trabajo entre tiempo. Entonces, si yo quiero encontrar la energía o ver más o menos, necesito tiempo. Entonces, ya que me están dando las potencias, la clave, yo la puedo, bueno, yo puedo despejar el tiempo acá, distancia entre velocidad. Cuando yo voy corriendo, la distancia apenas sea, bueno, siempre va a ser 5 kilómetros y la velocidad es de 10 kilómetros entre hora. Entonces el tiempo que yo duro corriendo va a ser de 0,50 horas, que eso es un tiempo aproximado, un segundo, de 1800 segundos. Ahora, en el caso caminando, el tiempo también va a ser distancia entre velocidad. La distancia sigue siendo 5 kilómetros, pero ahora mi velocidad es menor, son 3 kilómetros entre hora. Entonces el tiempo es de 6012 segundos. Ahí están los dos tiempos. Entonces ahora sí, ya que tengo los dos tiempos, encontremos cuánta energía se quema caminando. Vamos a ver, caminando. Dice que caminando yo tenía 200, una potencia, bueno, esto es potencia, trabajo entre tiempo. Entonces el trabajo que es la energía, que es lo que usted va a quemar, va a ser la potencia por el tiempo. Entonces, cuando yo camino, ¿cuánto es la potencia? 290 watts. ¿Cuánto tiempo dura usted? 1800 segundos, que ya lo calculamos. Entonces, ¿cuánta va a ser la energía? Va a ser 7 por 10 a las 6 joules. Esa va a ser. Ahora bien, cuando la potencia también es trabajo entre tiempo, entonces
trabajo es igual a potencia por tiempo. ¿Cuánto va esa energía? ¿Cuánto es la potencia? La potencia cuando yo corro son 700 watts. ¿En cuánto tiempo? 6012. Ah, ok, aquí hay un problema, ¿verdad? Que arriba puse caminando y le puse el tiempo de 1800 segundos. ¿Y cuánto duraba caminando? No, caminando duraba más. ¿Verdad? Caminando duraba 6012 segundos. Pero sí da esto, ¿no? Que fue que me equivoqué ahí en el dato que agarré. Corriendo dura menos, que iba corriendo. Corriendo dura 1800 segundos. Listo. Entonces, la energía cuando él corre es más o menos de 1,26 por 10 a la 6 joules. Entonces, vea lo curioso. Cuando camina, la energía es un poquito mayor, 1,7. Y cuando él corre, la energía es menor, 1,26. Entonces, vea que puede al correr ser más potente, ¿verdad? Tener más potencia, pero no necesariamente va a quemar más energía. Esto se debe, ¿verdad? Porque el tiempo que dura corriendo es muy pequeño en comparación al tiempo que dura caminando. Entonces, si uno va a salir a correr, eh, también hay que tomar en cuenta el tiempo que dura corriendo. Estamos. Sí, profe. Ok.